Buenas tardes con todos los asistentes a la sala virtual de este curso taller que están realizando. Para mí es un gusto compartir algunos conocimientos que se va adquiriendo poco a poco en la carrera y se va instruyendo a todo el personal. Muy bien, hoy día lo que me he encargado es hacer un poquito de electrocardiografía básica y hablar un poquito de las famosas arritmias, al cual nos podemos estar siempre encontrando en estos tipos de pacientes. En mayoría nosotros tenemos bastantes pacientes con arritmias, pero me imagino de acuerdo a la situación donde uno se encuentre, puede o no tener pacientes con arritmias. Pero para eso, un poquito de historia para ver de dónde nace la electrocardiografía. Nace cuando crean, ¿no?, el galvanómetro y van determinando cómo el cuerpo va traficando nuestra energía y más aún centrado toda esa energía que produce el corazón. Eh, la imagen nos muestra que pues lee tres partes del cuerpo y un es neutro, ¿no? Es el famoso color negro que colocamos al tomar nuestros electrodos. Y es así que vamos a evaluar el corazón con todas sus dimensiones y ver qué parte del corazón estaría fallando aparentemente desde un punto eléctrico o qué parte del corazón estaría siendo afectado por una obstrucción de toda la circulación coronaria que tiene el corazón. Entonces, viendo un poquito por qué se produce esta fisiología en la conducción, vamos a ver que nuestro corazón tiene un marcapaso propio, del cual lo denominamos como un nódulo sinusal, por donde envía señales desde la aurícula, sin que este nódulo sinusal o el marcapaso propio del corazón está ubicado en la aurícula derecha, y también envía hacia la aurícula izquierda. De ahí se va comunicando poco a poco por las vías internodales al nódulo auriculoventricular, de donde nace las auriculoventricular, la rama izquierda, la rama derecha y toda la red de conducción para que este corazón pueda funcionar con la contracción adecuada en un tiempo determinado y producir el famoso gasto cardíaco que nosotros llamamos. Entonces, para ver con cuánto funciona estos marcapasos naturales, vamos a ver que la señal que envía el nodo sino auricular van a ser con una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, y esta señal que llega a las células auriculares se va disminuyendo a un 55, a un 60, y el mismo nodo auriculoventricular también puede producir una segunda frecuencia que está en un rango de 45 a 50 latidos por minuto. Entonces, vamos a ver que nuestro corazón va a funcionar de esta manera, ¿no? Va a tener un inicio, un mando, una conducción y una contracción por todo ese eje eléctrico que se va mandando a todo el corazón. Magister, disculpe que le interrumpa, su cámara está apagada. Ah, uy, 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 a ver, Sí, espérame. por favor. Ok, Lucerito, discúlpame, no me había tenido precaución. Sí, no se Gracias, preocupe. Ahora sí, muchas gracias. gracias. Entonces, vamos a ver que toda esta energía se produce por las células, los miocitos mismos, por una carga eléctrica. Esa carga eléctrica que va produciéndose, nace en vectores en todo tipo de sentido del corazón, pero llega a la sumatoria, o sea, un poquito recordando de física, que hace una sumatoria de vectores y que llega a conjuncionar al nodo sinoauricular. Podemos entender que de ahí del nodo sinoauricular nace toda la energía, aparentemente, pero dentro de la fisiología, todo el componente de los miocitos del corazón en la parte auricular van a generar energía que va distintamente por todas las zonas, pero sumándose van a llegar a un vector grande, ¿no? Y ese vector van a ser justamente, va a llegar al nodo sinoauricular. Cuando hay daño de este punto, a veces el corazón no tiene quien mande ese estímulo y lo haría cualquier parte de la aurícula que tenga mayor fuerza de energía. Entonces, para poder leer nosotros esa energía que está produciéndose en el corazón, pues nació las famosas lecturas de estas energías, desde lo negativo hacia lo positivo. Es por eso que nosotros cuando empezamos a evaluar, a tomar un EKG, colocamos electrodos que van a leer en una pantalla.
Pero ¿qué lee el electrodo? Va a leer la secuencia por donde se está movilizando esta energía, ¿no? De la parte negativa hacia la parte positiva. Entonces, un electrodo que va a leer la parte negativa y va a hacer una lectura invaginada, ¿no? En la parte de abajo. Y si la energía está pasando justamente frente al electrodo, pues va a ser un diagrama bifásico, ¿no? Que va en la parte elevada y parte invaginada. Y si se acerca a la parte positiva, va a ser una lectura positiva a la parte de arriba, ¿no? Entonces, más o menos por ahí se va orientando cuando vamos a empezar a leer nuestro EKG. Entonces, vamos a tener principalmente que estas células van a estar compuestas por electrolitos que van a hacer la famosa bomba sodio-potasio acompañado del famoso calcio, que es un ion positivo muy importante en la contracción muscular porque va a ayudar a que los lactina y la miocina hagan la contracción y la fuerza muscular y se produzca el famoso contracción auriculoventricular y pueda tener un volumen inyectado y tener un gasto cardíaco adecuado. Intervienen bastante estos electrolitos y es así que vamos a colocarle un electrodo que va a leer toda esta despolarización y la repolarización de esta energía que se va produciéndose a lo largo. Por lo cual, cuando está en reposo, pues hay un estímulo de despolarización, hay conducción de energía y esa conducción lo va a leer hasta que llega también a la repolarización. Leyendo cada parte del estímulo, vamos a tener ondas de lectura en el cual se va acercando en la parte positiva, que va creciendo, y cuando se va alejando de esa energía, pues se va decayendo como el gráfico nos está mostrando, ¿no? ¿Y por qué queremos que todo esto se entender? Es que realmente es importante saber cómo se hace la conducción y cómo estaría leyendo toda esta parte del EKG, de lo cual nacieron las famosas 12 derivaciones del electrocardiograma, donde vamos a tener 6 derivaciones que son estándar y 6 precordiales. Los precordiales lo monitorizamos bastante, que es en la parte del pecho desde el B1 hasta el B2, hasta el B6, y los estándares que son los famosos unipolares, que vemos un ABR, un ABL y un ABF, y los famosos bipolares 1, 2, 3. Dentro de estos bipolares, donde mayormente marca o resalta la importancia de leer todo un EKG, pues es el famoso derivación 2, ¿no? Donde tenemos el mayor acúmulo de energía. ¿Y por qué? Porque realmente ahí, sumando y haciendo los cálculos matemáticos que han hecho los estudios, han visto que la suma de la derivación 1 con 3 pues va a dar resultado a la derivación 2. Es por eso que en los monitores, siempre que colocamos a un paciente a un control de monitorización multiparamétrica, vamos a ver que nuestras derivaciones siempre va a estar en el número 2, número 2, ¿no? Y es así que el corazón pues tiene un punto isoeléctrico aparentemente, donde se ubica en el nodo auriculoventricular. También van a nacer los famosos ABR, ABL y ABF, y también las derivaciones 1, 2, 3. Entonces vamos a poder ver que todo este conjunto de energía que se va dando va a tener derivaciones o va a tener trayectos, por lo cual le han derivado el famoso ABR, que es su energía que se va justamente al lado derecho, el left, que es el lado izquierdo, y el foot del lado del pie izquierdo, ¿no? Entonces van a nacer el famoso triángulo de lectura para poder ver cómo es los grados a los cuales se va leyendo este tipo de lecturas en un par de arritmias. Entonces vamos a ver que la derivación uno va a registrar simplemente la diferencia que hay de los electrodos entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. La derivación 2 va a ser la diferencia de voltaje entre los electrodos de la pierna izquierda con el brazo derecho. Y la derivación 3, que va a ser la diferencia de voltaje entre los electrodos del pie izquierdo con el brazo izquierdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, al tener un medidor de electrodos en cada punto, vamos a ver que toda esta suma que hay entre ambos brazos y ambos miembros inferiores, pues vamos a ver que mayor energía va a tener la derivación 2, ¿no? Entonces,
sumando y sacando los números, pues mayor número va a tener de 1,2 milivoltios la derivación 2 donde se leen todas las lecturas de un EKG, ¿no? La potencial de derivación uno más el potencial de derivación 3 nos va a dar, o sea, la suma de de esas dos cargas nos va a dar la suma total de una derivación 2 como íbamos diciendo. De ahí nació el famoso el triángulo de Beethoven, donde por cálculos han hecho y han podido diferenciar para ver cuánto de grado está afectado o qué parte está leyendo los electrodos, ¿no? Y de esa manera, pues nuevamente nace los positivos, los negativos, y se va conjuncionando con todo un juego que la parte médica cardiológica, pues lo domina la derecha y a la izquierda, ¿no? De ahí nacen los famosos grados, de acuerdo a la ubicación por donde se vaya yendo toda esta lectura. De ahí podemos ver que nuestro corazoncito va a tener pues una lectura coronal y una lectura anteroposterior, donde va a empezar a leer cómo está la conducción a nivel de los ventrículos, sobre todo el ventrículo derecho. La parte más leída va a ser la cara del ventrículo izquierdo, al ser la cámara más ancha, más gruesa y con mayor potencia para poder impulsar el volumen inyectado para todo el cuerpo. Y una vez que va a leer, pues va a tener franjas de lectura, donde vamos a poder ver el lado inferior, que dentro de nuestro EKG va a leer la derivación 2, la derivación ABF y la derivación 3. En la parte septal, ¿no? En la parte septal del corazón va a estar leído o observado por el B1, el B2. En la parte anterior va a estar el B3, el B4 y en la parte lateral el B5 y el B6. Asimismo, en la parte lateral alta va a estar la derivación 1 con la derivación ABL y la parte de la aurícula derecha en especial va a ser la parte posterior donde va a estar la lectura exclusiva para el ABR, ¿no? Y así van a ser el punto pletismográfico para poder evaluar estos tres puntos. Entonces, ¿qué relación hay entre las 12 derivaciones del corazón? Que el B1, nuevamente vamos a repasar, B1 es la parte septal, B3 y B4 va a ser la parte anterior, la derivación 1, ABL, B5 y B6 va a ser la parte lateral y la parte inferior va a estar por la derivación 2, 3 y el famoso ABF, ¿no? Entonces, dentro de la lectura de un EKG vamos a tener siempre las 12 derivaciones, donde vamos a tener especificaciones importantes para poder leerlas. Algunas son em, lecturas negativas y otras son positivas. Pero ¿cuál es la importancia de poder saber en qué puntos son negativas y qué puntos son positivas? Simplemente para ver la ubicación y si hay alguna deflexión o hay alguna alteración, nos vamos a dar cuenta que quizá en esa parte del corazón está pasando alguna falla, ¿no? Y es así que nuevamente tenemos la colocación de los electrodos, donde tenemos, pues, colocamos, ¿no? Nuestra lectura viene marcando nuestro electrocardiógrafo, viene con 6 eh, cables que van a los precordiales y 4 más que va a los miembros, tanto superiores como inferiores. Es en sí que va a tomar una foto en 3D del corazón y vamos a poder evaluar en qué parte se está viendo la alteración, ¿ya? Y es importante que la ubicación de los precordiales sea exacto, es decir, que esté colocado en los espacios, más no en el mismo hueso, porque el hueso va a ser una masa ósea que va a impedir la lectura adecuada de esa conducción de energía que está produciéndose. Es por eso que la indicación específica para poder colocar los electrodos siempre va a ser entre los espacios, porque al ver músculo, por ahí va a ser la conducción más clara y más fidedigna en control de nuestro EKG. De ahí nacieron el famoso papel milimetrado, donde concuerda y se hace totalmente la impresión de esta energía y se hace la lectura adecuada de las ondas, por lo cual está registrando nuestro galvanómetro, ¿no? Que es la famosa máquina. Tiene especificaciones, el cual tiene una velocidad y una altura.
¿no? La velocidad de cada micro cuadrado, como lo puedo llamar, tiene una duración de 0,4 segundos y con la altura de cada uno es 1 milímetro, que llega a un cuadrado de 5 cuadraditos que hace 5 milímetros, ¿no? Entonces, nuestro EKG siempre va a viajar a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Ese es el estándar por lo cual nosotros debemos tomar un EKG. Hay en el monitor que podemos acelerar quizá la velocidad colocándolo a 50 milímetros por segundo. En otras EKGs o en otros monitores podemos configurar la velocidad sea 12,5, pero eso ya es manejo a pedido de cada cardiólogo que quiera ver en qué velocidad va a evaluar, pero el estándar de la velocidad siempre va a ser en 25 milímetros por segundo. En ahí se hace impresión de de las 5 ondas muy importantes que son para la lectura del EKG, que es la onda P, Q, R, S y T. De aquí nacen los famosos puntos, segmentos y complejos, ¿no? Entonces de ahí, cuando nacieron las 12 derivaciones, pues la parte inferior va a ser siempre la derivación 2, donde va a ser que manda a todo el EKG y después cada uno va a estar especificando qué es lo que está pasando en la zona que va leyendo. Entonces, nos da una especificación muy importante donde empezamos a ver cómo la onda T va viajando progresivamente desde la derivación 1 hasta la derivación 6 o la parte precordial 6, donde se va acrecentando poco a poco porque aparentemente podría ser negativa, pero es más la repolarización ventricular. Entonces, ¿qué estudia en sí el EKG? Estudia las 5 ondas. De las 5 ondas va a estudiar una amplitud, una duración y una polaridad, que tiene segmentos isoeléctricos que hacen una línea recta, también tiene intervalos, que son las combinaciones específicas de ondas y segmentos. De ahí, el gráfico nos va a decir que tenemos un complejo clásico, que es el complejo QRS, el cual nos va a determinar mucho, nos va a ayudar en las lecturas que vamos a tener, como también la onda P. Es decir, que cada punto es de suma importancia, ninguno resta ni suma más a todo este trazado que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a tener dos intervalos, dos segmentos y un complejo. Dentro del intervalo PR, el intervalo QT, el segmento PR, el segmento ST y el complejo famoso del QRS. Cada uno, como les decía, es de suma importancia. La impresión es que se haga de alta calidad para una lectura adecuada, evitando los errores a la lectura. Entonces, dentro de esta lectura, pues es importante también mencionar el ciclo cardíaco, el cual nos va a componer de una sístole y de una diástole, donde la sístole va a ser la contracción misma y la diástole va a ser la relajación. Y es decir, que este ciclo cardíaco está determinado justamente por la frecuencia cardíaca y es un latido es una parte de fracción, ¿no? El latido es parte de fracción de segundos que se va a dar frente al número de latidos que se da en un minuto de tiempo de este corazón. Es decir, si yo tengo una frecuencia de 72, pues un ciclo cardíaco va a representar aproximadamente 0,0 o 0,1389, ¿no? Milésimas de segundo. Y para entender que es rápido, ¿no? El ciclo cardíaco no dura en un minuto, simplemente es rapidísimo y se puede ver que va a leer exactamente cómo se abren las válvulas, cómo se hace la contracción, cómo se cierran las válvulas, hay la pausa y nuevamente se vuelven a abrir todas las válvulas auriculoventriculares y luego las válvulas tanto pulmonar como aórtica. Y de ahí nacen los famosos ruidos 1, 2, 3. Y es decir que por acá también se puede evaluar cómo va funcionando nuestro corazón. De manera gráfica, pues la onda P siempre va a representar la contracción de las aurículas. El intervalo PR también nos va a dar cómo es la pausa. El complejo QRST es la contracción de los ventrículos y la onda T es la famosa repolarización ventricular. Pero entonces ahí habría una contracción
contradicción si decimos, ¿no? Que todo estímulo aparentemente puede ser, es negativo. ¿Y por qué en la repolarización o en la diástole ventricular la T es elevada? ¿Por qué? Porque al tener mayor músculo y mayor mandato de energía, contracción de energía, pues también por ahí se lee que tiene mayor cantidad y a la onda T empezaría a elevarse, midiendo todo este conjunto de energía que se va dando. Entonces, para poder yo leer mi electrocardiograma, tengo que tener toda una secuencia, por lo cual yo debo de respetarlo. Primeramente, una vez impreso y tomado un EKG con 12 derivaciones, tengo que buscar y tengo que verificar cómo están mis famosas derivación ABR, ¿no? Entonces, mi ABR va a ser una deflexión de de todos su lectura, es decir, todas son negativas. La onda P es negativa, el complejo QR es negativo y también la onda T va a ser negativa. Si yo tuviese un ABR positivo, tendría que buscar cuál es la causa que podría ser por lo menos aparentemente que me indique que estoy poniendo mal los electrodos, no están coincidiendo o mi electrocardiógrafo pues ha cambiado de color y tiene otras indicaciones, ¿no? A veces nos dejamos llevar por los colores nada más cuando empezamos a colocar, pero a veces la marca te cambia los colores. En su mayoría, todos tienen un color estándar, ¿no? Por ejemplo, cuando colocamos los electrodos en los brazos superiores e inferiores, pues tienen un color clásico, ¿no? Como uso el verde, el amarillo y el rojo, amarillo, verde y el famoso neutro que es el negro, ¿no? Y en los precordiales que puede ser un rojo, un amarillo y se va distinguiendo todos los colores diferentes. Es también de acuerdo a la marca. Segundo punto que voy a leer va a ser la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto de frecuencia tiene ese paciente? ¿Lo puedo calcular dentro de mi impresión en mi papel milimetrado? Sí, pero algunas máquinas ya te traen con cuánto está de frecuencia. Si por X motivos no tuvieses, pues la mnemotecnia o la práctica que te hace para poder leer esta frecuencia es que busques siempre una onda R que pueda coincidir con el papel milimetrado en el eje o en la línea más gruesa y desde ahí buscarte la siguiente R y de ahí vas haciendo el conteo y la división de acuerdo a cuántos cuadraditos vas a encontrar de onda R a R y te puede dar aproximadamente la frecuencia con que el paciente se encuentra, ¿no? Y otro método también que podemos ver es que cuando empezamos a leer una onda R que coincida justamente en la línea más gruesa del papel milimetrado, o el siguiente cuadrado que no coincida, pero sí ya te puede decir que es 300, la tercera es 150 y la cuarta donde coincida, ya pues te da 100, ¿no? Aparentemente así se va haciendo indirectamente un cálculo de frecuencia cardíaca. Y así se va leyendo un poco más hasta que puede dar hasta 60 o una bradicardia, ¿no? Pero eso es en ritmos normales donde no hay ningún tipo de alteración. Pero ¿qué pasa si tuvieras un tipo de alteración? También se cuenta por segundos. En cuántos segundos se puedes tener las impresiones de tus complejos QRST siempre con la presencia de onda P. Y de acuerdo a eso vas multiplicando y te puede dar aparentemente en cuánto está la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, esta impresión de un EKG es arrítmico porque no tiene una conducción, una secuencia estable de todo el gráfico de las ondas PQRST. Pero entonces, como no encuentro de dónde pueda caer exactamente una onda R en el eje o en la parte más sobresaliente o marcada de mi papel milimetrado, entonces simplemente hago el conteo de 6 segundos y empiezo a multiplicarlo por 10, ¿no? Y eso me puede dar aparentemente una frecuencia cardíaca. Pero actualmente tenemos tecnología y ya hemos dejado un poquito esa práctica de hacer los conteos de la frecuencia cardíaca porque ya nos viene impreso con cuánta es tu su frecuencia cardíaca. Una vez que ya tengo su frecuencia, pues voy a ver cómo es su ritmo, ¿no? Si es un ritmo regular, pues vamos a ver o lo vamos a llamar por ritmo sinusal. ¿Por qué ritmo sinusal? Porque la primera onda que nace es la onda P y la onda P, recordemos, nace del nodo sinoauricular, ¿ya?
Por eso lo llamamos sinusal, cuando la onda P precede al complejo QRS. Y hay un intervalo del PR que puede ser normal y constante, que tiene una duración de 0,12 y 0,2 segundos. Y la morfología de la onda P debe ser normal, positiva en la D1 y en BF, ¿no? El intervalo RR debe ser igual, y si es irregular lo llamamos un ritmo irregular. Sería de esta manera, ¿no? Tenemos una onda P, un complejo QRST, y se va graficando de forma rítmica, sin ninguna alteración. Entonces lo llamamos un ritmo sinusal. Aparentemente ya cuando tenemos una alteración, pues vamos clasificando, ¿no? Entonces nuevamente vemos que el intervalo justamente PQ tiene una duración, y antes del complejo QRS, que también tiene una otra duración, y es así que vamos a empezar a ver qué ritmo va a tener. Y es que cuando vamos a encontrar un ritmo irregular, la famosa arritmia sinusal, que también es patológica, porque que pueden hacer de esta arritmia sinusal en la famosa fibrilación auricular, luego van a hacer la fibrilación ventricular, va a haber trastornos de conducción sinoauriculares o auriculoventriculares, va a aparecer las famosas extrasístoles supraventriculares y las famosas extrasístoles ventriculares. Entonces, ya vemos que nuestro EKG ya no es tan normal como veíamos, simplemente vemos trazados que van alterando, ¿no? Por ejemplo, la parte de abajo es un trazado normal, porque tiene onda PQRST, pero la parte superior, donde está la flecha roja, ya nos dice que nuestro trazado es totalmente anormal, que hay presencia de nuevas gráficas en este tipo de trazado, y también no son uniformes, son totalmente en desorden. La duración no es secuencial, sino es anormal, ¿no? Entonces ya vamos viendo el famoso ritmo irregular, y como ya mencionamos, pues se ve toda una variedad de fibrilaciones auriculares, ventriculares y todo lo que vamos a ver, ¿no? Y es por esto que pueden hacer hasta incluso la famosa fibrilación ventricular, la famosa fibrilación letal para el corazón. Y entonces, luego vamos a poder ver nuestro eje, ¿no? El eje que es importante, si es un eje de desviación a la derecha o un eje de desviación a la izquierda. ¿Y en qué puntos vamos a ver este eje? Va a ser simplemente en la derivación uno junto con el ABF. Vamos a hablar de un eje normal cuando nuestras letras PQRST van a estar en una impresión normal, ¿no? La P positiva, el QRS, complejo QRS también picuda, y la T también positiva, ¿no? Una desviación del eje a la derecha, vamos a ver que es invaginada, y una desviación del eje al lado izquierdo va a ser casi al eje normal, pero en la derivación 1, ¿no? Y hacia la derecha, pues va a ser al revés, simplemente que la ABF se contradice con la derivación 1, y la hacia la izquierda también, ¿no? Teniendo la impresión, pues vamos a leer que en mi derivación uno hay una invaginación, ¿no? Y que es una desviación del eje a la derecha, juntamente cuando veo mi eje uno con mi ABF. Y va a ser una desviación a la izquierda cuando tengo una invaginación positiva en el uno, y en el ABF va a tener una invaginación negativa. Entonces, ¿qué nos diagnostica estas desviaciones? Que vamos a tener, si tenemos una desviación del eje a la derecha, vamos a tener una hipertrofia ventricular derecha, un bloqueo de rama derecha, un hemibloqueo posterior izquierdo, un enfisema y un corpus pulmonar, y una famosa cardiopatía que es la tetralogía de Fallot, donde siempre va a haber hipertrofia derecha. Cuando nos da una desviación del eje a la izquierda, vamos a tener hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierdo, hemibloqueo anterior izquierdo, el famoso síndrome de Wall-Parkinson-White, y puede haber una cardiomiopatía hipertrófica. Ya, entonces,
Luego de ver cómo están mis ejes, ya he visto cómo está mi ritmo y mi morfología de la onda P. La onda P, recordemos, la onda P va a leer cómo están mis aurículas, ¿ya? Va a representar siempre la despolarización auricular derecha e izquierda. Y primeramente va a leer la parte derecha, ¿ya? Es decir, que si va a empezar va a empezar la, ya, perdón, disculpa la interrupción. Entonces, la primera onda despolarizante que manda va a ser siempre, va a empezar por el lado derecho y la continuidad va a ser del lado izquierdo. La morfología siempre se va a apreciar mejor en la derivación 2 y se va a contrastar con la B1, ¿no? Dentro de todas las 12 derivaciones, vamos a ver que la D1, D2, la BF y la de la B a las B2 a las 6 siempre van a ser nuestra P, van a ser positivas, excepcionalmente idiofásicas, predominando la positividad. En la ABR, recordemos, todas las ondas son negativas, ¿sí? Y en la B1 va a ser isodifásica. Y es así que vamos a ver si es que hubiera una anormalidad o un crecimiento de la onda P y luego un achatamiento, nos va a decir que aparentemente la aurícula derecha estaría crecida, bombada, tiene un tamaño normal. Y si es que vemos que fuera diferente un inicio pequeño y una prolongación del segundo impulso mayor, nos va a decir también que la aurícula izquierda estaría totalmente abombada, siendo de esta manera, así, ¿no? Entonces, mi EKG me va a leer o me va a imprimir una montañita, pues, de dos picos, ¿no? De dos picos totalmente. Ya no es uniforme, no es simplemente que pueda ser así. Simplemente ya me están haciendo dos picos donde me dice que, que puedan tener, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Bueno, disculpen la interrupción, tuve una pequeña emergencia. Entonces les decía que este gráfico nos va a ayudar a determinar cómo están nuestras aurículas, ¿ya? Y en segundo punto, vamos a poder ver que también si tenemos pues P picudas, ya y la amplitud es menor, puede ser que también la aurícula derecha esté un poco agrandada, ¿no? ¿Y esto qué efecto nos da? ¿Qué efecto nos va a dar esta, estas anormalidades? Pues nos puede dar, puede pasar que pueda presentarse en un asma bronquial, un enfisema, un embolismo pulmonar, otra cardiomiopatía, otro defecto septal, una estenosis valvular pulmonar. Si es el lado izquierdo, vamos a ver que puede tener una estenosis mitral, una regurgitación mitral o una estenosis aórtica, ¿sí? Entonces, vamos a leer poco a poco que nuestras ondas pues, pueden estar crecidas y picudas, ¿no? Y nos puede ayudar a leer que algo está pasando en nuestras aurículas, tanto derecha e izquierda, para que haya la compresión o el envío o un bloqueo, pues vamos a ver una variedad de bloqueos, ¿no? De primer grado, de segundo grado y de tercer grado.
Estos van a determinar cuando no hay conducción eléctrica desde el nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. Entonces, nuestra onda P, que normalmente pueden hacer el estímulo, pero no hay un complejo QRS donde nos va a permitir pues leer, ¿no? Entonces hay una pausa y vamos a ver que hay un bloqueo total. Después de ver este segmento, vamos a ver cómo es nuestra famosa ST. Hay las abnormalidades que puede tener esta onda T, ¿no? Primeramente vamos a ver que nuestro QRS sea menor de 12 segundos para poder evaluar a qué nos estamos enfrentando. Cuando evaluamos el segmento ST, siempre va a haber una isquemia o quizá va a haber el famoso infarto de alguna parte de nuestro corazón, sobre todo en el lado izquierdo. Y es así que primero, para ver una elevación de la onda ST, van a hacer una isquemia, va a ser una lesión y van a hacer el famoso infarto. Entonces, los infartos, se preguntarán, ¿los infartos son de alguna manera dañinos e irreversibles? Sí, son totalmente irreversibles. Y hay daño del corazón, los famosos infartos. Pero ya puede ser diagnosticado el paciente con una isquemia y esa isquemia aparentemente podría ser tratado, revascularizado, o le pueden hacer una angioplastía, o por último va a hacer puentes al corazón, pero ya esa parte ya está totalmente perdida por una oxigenación baja de las células, ¿ya? Y es eso que nace el famoso bloqueo del vaso coronario, suministro de oxígeno disminuido, y las células del miocardio se van consumiendo, se van muriendo y van produciendo la famosa isquemia. Después de la isquemia, pues como inician estas células miocárdicas se consumen, va a haber metabolismo anaerobio porque ya no hay oxígeno o las células ya no pueden respirar de manera aerobia, sino pasan a un metabolismo anaerobio, causan acidosis y lesionan el músculo cardíaco. Y por último, como hay aumento de metabolitos nocivos en la célula, hay muerte celular y es el famoso infarto. Entonces, simplemente para ver toda la secuencia que hemos tenido de manera rápida, vamos a ver a qué tipo de frecuencia nos enfrentamos en el servicio que estemos manejando, ¿no? Puedo tener que mi frecuencia sea normal, pero ¿qué pasa si encuentro arritmias? Muy bien, ¿cómo clasifico mis arritmias? Desde el punto nodo sinusal voy a tener una taquicardia sinusal, puedo tener una bradicardia sinusal y por último una arritmia sinusal. ¿Qué alteraciones de la aurícula puedo encontrar? Puedo tener una contracción auricular prematura, puedo tener una fibrilación auricular, puedo tener un flúter auricular y la famosa taquicardia paroxística supraventricular, cuando mi aurícula se está totalmente alterando. Ya es parte de conducción de aurícula. En cambio, cuando mi marcapaso natural empieza a fallar, bien se puede volver totalmente loco y hace una taquicardia, o bien simplemente ya no quiere trabajar, se hace una bradicardia, o por último no se decide por dónde va a ir, si va a ir por la parte loca o va a ir por la parte más tranquila, ¿ya? Pero cuando no, la alteración de mis aurículas no es tan adecuada, no es tan buena, ya también puede ser que no quiere encontrarse bien, empiezan a fibrilar, a empezar a hacer todo un show, o también pueden hacer un flúter y por último se vuelven en taquicardia. Podemos tener alteraciones del nodo auriculoventricular como un ritmo ectópico, un ritmo de la unión o una taquicardia de la unión. Es decir, cuando ya el nodo sinoauricular va a mandar una señal a mi nodo no auriculoventricular, entonces este nodo va a decir si realmente hace caso o se revela y tampoco no quiere obedecer para su contracción. Puedo también tener alteraciones del ventrículo, como pueden ser latidos ectópicos, ventriculares, ya puedo tener una taquicardia ventricular, como también puedo tener una fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué es lo que es lo que me manifiesta los latidos prematuros o latidos ectópicos extrasístoles que pueda tener? Que ese es un ritmo que está surgiendo a partir de un foco ectópico fuera del nodo sinoauricular. Como dijimos, todas las fuerzas o toda la energía va a ir directamente a mi nodo sinoauricular. Ahí se van a sumar todo mi vector
de electrones. Pero ¿qué pasa cuando hay alguna falla o no llega este mensaje? Pues otro marcapaso de la aurícula va a querer mandar y es así que nace el famoso un latido prematuro o un latido ectópico o un famoso extrasisto, o sea, extra, que no le corresponde hacerle al nódulo, sino fuera, otro que quiere tomar el mando, aparentemente lo llamamos así, ¿ya? Y puede producir antes de un siguiente latido sinusal. Y eso puede surgir tanto en las aurículas, en los nodos o en los ventrículos. Entonces, todo ese trayecto del nodo que manda las señales y esto se va distribuyendo a los ventrículos, pues por acá sale este y le manda al nodo auriculo ventricular. El nodo ventricular quizá mente le quiere obedecer, manda indirectamente la señal, pues no es obedecida, o quizá del mismo ventrículo pueden hacer otra señal que quiere comandar. Entonces ahí nace la gran pelea y el corazón empieza a distorsionarse y nuestro gráfico totalmente también pues va a graficar que no está en secuencia, no está en ritmo. Y es por eso que nacen las famosas un latido prematuro o un latido ectópico, por ejemplo, acá, ¿no? Lo podemos tener, o quizá simplemente hace una pausa, no quiere obedecer, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los latidos supraventriculares prematuros o extrasístoles que tenemos en estos pacientes? Tenemos una frecuencia subyacente, el ritmo es totalmente irregular, con complejos auriculares prematuros, ¿no? El marcapaso que nosotros tenemos, pues la parte auricular es ectópica, fuera del nodo sinoauricular, hay presencia de onda P, pero esa P es ectópica y es muy diferente de la onda P que nosotros podemos tener en un ritmo de nodo sinoauricular normal. El intervalo PR generalmente es un poco más ancho de lo normal, de 120, y difiere de manera subyacente, al igual que QRS, ¿no? Y este ritmo se va totalmente alterado y se vería de esta manera, ¿no? Se vería de esta manera, ¿no? Entonces, totalmente acá puede haber corto desde la T a la P. De la T pequeñita, pues se hace toda una pausa y las R's que se van contando, pues difieren tanto desde un tamaño R a otro R y una gran velocidad aumentada, o también puede haber una velocidad acortada, ¿no? Entonces ya tenemos un EKG con un latido supraventricular prematuro. Em, Cuando hay un latido ventricular prematuro también, ¿no? Cuando el ritmo va a ser irregular, el QRS no es de aspecto normal, es amplio totalmente, que va a pasar los 0,12 segundos, que es la velocidad normal en tiempo donde se hace un complejo QRS, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestro extrasístole ventricular que no tiene onda P, exactamente. Entonces, ¿qué es un extrasístole? Es un latido extra, de todos como su nombre lo indica, en la parte ventricular. ¿Y cómo determino qué es la parte ventricular? Porque tiene un complejo QRS, ¿no? Pero no tiene onda P. Este es sin onda P. Entonces son estas famosas extrasístoles y tenemos que ver cuál es la causa, ¿ya? Entonces, nuestro ritmo nodal o ritmo de la unión, también vamos a ver que la frecuencia va a ser baja, va a haber una P invertida justo antes, durante o después de un complejo QRS y vamos a ver que nos va a determinar que tenemos una alteración. Pero también, así como podemos tener taquicardias, podemos tener bradicardias, donde los latidos van a ser menor de 60, el ritmo puede ser regular aparentemente, el marcapaso es nodo sinoauricular y la onda P sí está presente y todos se originan del nodo sinoauricular y todos se ven igual, simplemente que es lento, ¿ya? El pulso es totalmente lento, pero con presencia de todos sus componentes. Y en una taquicardia sinusal ya también vamos a tener mayor de 100, el ritmo regular, ya la onda P está presente y normal,
incluso puede estar junto con la onda T, ¿no? Se pueden juntar los dos y hacen un solo ritmo, ¿ya? Y puede ser multicausal por muchas causas, pero sí interviene de todas maneras el marcapaso sinoauricular, no hay bloqueo, la conducción es buena, pero está totalmente apresurada. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una taquicardia supraventricular paroxística? ¿No? Ya también el corazón se acelera, los latidos son de 140 a 220 por minuto, el ritmo es regular, hay un marcapaso, pero está con un circuito de reingreso. Es decir, que todo el estímulo que está mandando por las aurículas, ya, estas son las aurículas, entonces esta señal que manda, pues hay señales que están de reentrada, ¿no? Entonces está mandando todas las señales al nodo sino auriculoventricular, pero no recepciona en su totalidad esas señales, ¿no? Entonces ¿qué está haciendo? Está reentrando, está regresando, está rebotando, está haciendo un espejo y va rebotando al nodo sino auricular, pero los latidos son recontra variables, ¿ya? Em, Simplemente eso vamos a ver de qué punto va a depender este cortocircuito para poder detectar qué es lo que pasa en esa parte. También tenemos otro concepto de doble vía de entrada al nódulo ventricular, que puede ser una vía rápida, una vía lenta, y eso se puede hacer durante esa conducción que se está dando, ¿no? Y es decir, que nuestra taquicardia paroxística también supraventricular va a haber lesiones o va a haber que este marcapaso secundario, que es el nodo sino ventricular, auriculoventricular, va a llegar y va a empezar a producir contracciones fuera, ¿no? Y puede llegar a una taquicardia de 200 o puede hacer un rango de 100 a 200, ¿no? Entonces, a borrar esto para poder un poco terminar. Y puede tener que tenga una vía accesoria que va haciendo reentradas, reentradas, y nuestro corazón empieza pues a hacer cosas que no le corresponde hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la diferencia entre una taquicardia sinusal y una taquicardia supraventricular? Que el inicio de la taquicardia sinusal puede ser gradual frente a una taquicardia supraventricular súbita. La frecuencia cardíaca puede ser menor de 160, pero ya también en la supraventricular puede llegar a mayor de 160 hasta 220. Y no responde abruptamente a causa de tratamiento, sino se hace con qué mecanismo vamos a empezar a regular esta taquicardia, ¿no? Puede haber estímulos, como es el famoso masaje del seno cardíaco, y la taquicardia sinusal puede o no hacer respuesta, puede ser una leve respuesta. Pero ya también en la taquicardia supraventricular puede haber una palpitación súbita y puede haber mareo. Los síntomas clásicos de estos dos taquicardias es que en la taquicardia sinusal la palpitación es sentida, se puede sentir, el famoso que llaman choque de punta, y la taquicardia supraventricular puede haber hasta síncope y disnea en el paciente, ¿no? Nuevamente podemos ver el gráfico de un trazado de una taquicardia supraventricular paroxística, los complejos son estrechos, ¿ya? La onda es invaginada y la onda P está totalmente metida dentro juntamente con la onda T, ¿ya? Y un gráfico más mínimo podemos tener también juntos la taquicardia paroxística supraventricular. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de qué es una fibrilación, ¿no? La fibrilación es también otra de las causas por las cuales se acude a los servicios de emergencia y podemos ver que es una arritmia donde la aurícula late rápidamente, pero de manera muy ineficaz, ¿no? Mientras que el ventrículo va respondiendo a intervalos regulares. Es decir, que hay las famosas Fs aumentadas. Es decir, que está mandando señales, pero no está conduciendo la onda, ¿no? Es decir, mi aurícula está mandando una señal, está tocando totalmente la puerta, pues no le abren y no le hacen caso a los ventrículos, ¿no? Va mandando, está tocando, 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 hasta que realmente le hace caso y hace una conducción, ¿no? QRST, y nuevamente, ¿no? Sigue tocando, y hasta que nuevamente le hace caso. Está fibrilando mi aurícula totalmente.
Y en la impresión de mi EKG, pues voy a ver totalmente entre el complejo PQRS-ST, pues siempre va a haber un espacio de estimulación de ondas F. ¿Ya? Entonces, son pequeñas montañitas donde mi aurícula está fibrilando. ¿Cuáles son las causas o las características clínicas de esta fibrilación? Fiebre reumática, enfermedad isquémica del corazón, ya pulsos irregulares, puede haber una hipertensión arterial, también puede presentarse patologías subyacentes como la famosa diabetes y la obesidad. Hay artículos que determinan que todo paciente diabético siempre va a tener fibrilación, van a ser los famosos fibriladores. ¿Ya? Las causas o las condiciones, puede haber cardiomiopatía reumática, un infarto agudo del miocardio, la famosa hipertensión o la famosa tirotoxicosis, ¿no? Y es decir, que también la tiroides influye bastante en que el corazón funcione adecuadamente, ¿ya? Y después vamos a ver que nuestra aurícula está totalmente de reentrada, ¿no? Está fibrilando, está haciendo fibrilación, está volviéndose loco y la parte no, el marcapaso auriculoventricular no acepta este toque de timbre. Está que le toca, toca y no acepta hasta que después manda una señal, se contrae, pero nuestros aurículas siguen mandando señales F. Luego vamos a ver de la fibrilación el famoso flutter, que es similar también, ¿no? Pero va variado. ¿Por qué? Porque es una frecuencia auricular regular con conducción ventricular de 2 a 1, 8 a 1. Es un circuito de reingreso localizado al atrio derecho y es de forma de diente de sierra. Es muy diferente al otro, porque el otro simplemente eran gráficos irregulares, pero ya también en el flutter vamos a ver el famoso serrucho como dientes de serrucho, ¿no? Es el famoso flúter. ¿Y qué pasa en este flúter? Ya también puede hacer las causas una cardiopatía reumática con lesiones vulvares, un infarto, una hipertensión y también una trocotoxicosis. Y las ondas P se originan en la aurícula derecha y viajan en dirección contraria a las manecillas del reloj, es decir, de esta manera, ¿no? En cambio, en la fibrilación, las señales son totalmente distintas y por todas partes. Y en este caso, pues vamos a ver que el flúter es diferente, ¿no? Entonces, vamos a dar tres causas ahora. Vamos a distinguir cuáles son los, em, el parentesco que se diferencian tanto la taquicardia auricular, el flúter auricular y la fibrilación auricular. Lo dentro de la taquicardia va a ser pues una frecuencia mayor de 200, el flúter puede llegar hasta 300 y la fibrilación de 300 hasta 500 latidos por minuto. El tipo de contracción auricular, pues el atrio responde regularmente a las contracciones de tamaño uniforme, y también el flúter responde de manera irregular con producción de contracciones auriculares alternas grandes y pequeñas, y en la fibrilación ya también el atrio late de manera rápida e ineficaz, mientras que los ventrículos responden a intervalos irregulares produciendo un pulso irregular. Es decir, que en la fibrilación, como les decía, es que la aurícula o la parte eléctrica está que toca el timbre y no le pueden hacer caso. En cambio, el flúter es irregular, pero está contrayéndose de manera alterna. En hallazgos en el EKG puedo tener en la taquicardia auricular, tengo los intervalos PR y TP, se acortan, son cortitos. La onda T se une, la onda P, como decíamos, es una unión que hace. Ya también en el flúter, las características es de taquicardia, la onda T con apariencia de diente de sierra, y el ritmo es regular, a veces irregular cuando hay un bloqueo, y te puede producir un bloqueo de segundo grado. En la fibrilación auricular ya también hay presencias de onda F, las famosas F que te está mandando, que muestra un cambio constante de la altura y de la amplitud de ritmo irregularmente, y puede haber una vibración en línea. Sí, entonces, ¿cuáles son los ritmos ya también ventriculares, no? ¿Qué encontramos en los ventrículos? Así como en las aurículas hay alteración, también en la parte ventricular hay alteraciones, como en la famosa taquicardia ventricular, que generalmente su frecuencia puede ser de 100 a 220, el ritmo
puede ser regular, como también puede estar ligeramente irregular. En este caso no hay onda P, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de una taquicardia ventricular, tengo que ver que no tengo onda P, ¿ya? Sin onda P. El complejo puede ser ancho, como puedo tener así, ancho totalmente, que surgen de los ventrículos. El latido puede haber una presencia de un complejo QRS normal en medio de la taquicardia ventricular, es decir, puedo tener complejos totalmente estrechos, pero sin onda P, ¿no? Sin onda P totalmente, ¿ya? Y también tengo dos tipos de taquicardias ventriculares, uno que es de esta manera, fíjense, eh, hay pérdida de captura, todos son ritmos anchos, sin onda P. Aparentemente acá habría una onda P, pero después se desencadena y se va a la taquicardia ventricular, ¿ya? Y pueden observar nuevamente que está haciéndose la electroderivación 2, el estándar que está haciendo mi máquina es de 10 milivoltios y puedo hacer que mi gráfico pues esté haciendo las famosas montañitas. ¿Cuáles son las causas para esta taquicardia ventricular? Infarto agudo del miocardio, una miocarditis, una cardiopatía isquémica crónica con función ventricular izquierda disminuida, un aneurisma, ya un aneurisma y un desequilibrio también de electrolitos. Las torsadas de Pois, que es similar a la taquicardia, pero no es taquicardia, simplemente, ¿ya? Se trata de un tipo distinto de una taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Por eso se llama torsada de Points. Es una palabra francesa que te dice torsión de los puntos. Los puntos están uniformes y están totalmente distorsionados. Es muy rápido, muy desorganizado para controlarlo. Puede llegarte a un latido de 350 a 500. El ritmo va a ser irregular. Las ondas varían en tamaño y forma y puede haber ausencia de segmentos ST, de ondas P y de ondas T, ¿no? Y de esta manera, eso serían las torsadas de Poy, se asemeja a una taquicardia ventricular, pero no es uniforme, ¿no? Recordemos, la taquicardia ventricular es uniformemente ancho, casi tiene el mismo tamaño. En cambio, la torsada de Poy es ancho los complejos, pero son variados los puntos, ¿no? Un punto bajo a un punto alto. Y en estos casos de torsadas de Points, vamos a tener paciente inconsciente, no hay pulso, la presión difícil de registrar, hay cese de la respiración, ausencia de ruido cardíaco y las causas pueden ser un infarto, desequilibrio de electrolítico muy importante, sobre todo la hipopotasemia, puede haber una electrocución, sobredosis digitálica, como la isoprenalina y la famosa adrenalina te puede llevar a estas arritmias cardíacas. Pero haciendo una pausa, la adrenalina, recordemos que es una droga inotrópica, vasopresora, pero el uso excesivo también nos puede traer arritmias cardíacas y una de esas, como nos reporta la literatura, te puede llegar a ser fibrilación ventricular. Entonces, haciendo la comparación tanto en taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, vamos a tener que la taquicardia ventricular va a ser mayor de 200 y la fibrilación ventricular va a ser de 350 hasta 500, ¿no? En el hallazgo del EKG vamos a ver que la taquicardia ventricular va a ser un complejo QRS polimórfico y ya también en la fibrilación ventricular va a ser potencial irregular, extremadamente pequeño y rápido con fluctuaciones de frecuencia, el ritmo y la amplitud. En esta condición, pues los ventrículos se están fibrillando totalmente y no pueden enviar sangre eficaz a todo el cuerpo. Es por eso que el paciente se choca, se descompensa o llega a un síncope, ¿no? Muy bien, y el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White, que también es otro criterio, ¿no? De evaluación, donde tenemos una tríada muy importante. Hay un intervalo PR corto, que es menos de 0,2 segundos, un QRC ancho, ¿ya? Y una onda delta. ¿Listo? La onda delta que nos puede llamar acá. Esta es la onda T, esta es la onda P y el famoso complejo QRST. Pero justamente cuando nace el trayecto del Q a la R, pues vamos a ver que hay una onda delta y el complejo es totalmente H. Es otro tipo de patologías, ¿no?
Em, en este tipo de patología de Wall-Parkinson-White es un haz anormal, ¿ya? Y el impulso viaja a través del haz de Ken sin encontrarse con bloqueo y así comienza a extenderse por todo el miocardio y eso es estudio más o menos electrofisiológico. Para resumir, entonces vamos a tener que nuestras taquicardias con complejos QRS estrecho, ¿no? En este caso vamos a hablar de una taquicardia ventricular porque el QR es estrecho. Vamos a ver si el ritmo es irregular o el ritmo es regular. Ya, nos vamos a ir por la parte más fácil. El ritmo regular en la taquicardia ventricular, listo. El ritmo regular, sí, es regular. Entonces, ¿qué voy a valorar? La frecuencia auricular, cómo está la morfología de mi onda P, si hay relación entre las frecuencias auriculares ventriculares, la posición de la T en el ciclo cardíaco, cómo está el intervalo RP, es largo o es corto. Ya está, nada más fácil. Y de esto que voy a evaluar, pues puedo tener una frecuencia auricular que me va llegando mayor de 250 y puede haber presencia de Fs, lo cual se llama un flúter auricular. Listo. Muy bien. Las ondas P son idénticas o las ondas P son sinusales. Puedo tener una taquicardia de reentrada al nodo sinusal, lo que me diagnostica una taquicardia sinusal. La morfología anormal de la onda P a intervalo de RP es largo, sí, entonces posiblemente puedo tener una taquicardia auricular. La onda P retrógrada o el intervalo RP es corto, puedo tener una taquicardia de reentrada nodo auriculoventricular común o una taquicardia de reentrada auriculoventricular, lo cual se traduce en una taquicardia auricular baja. Mi onda P es retrógrada o el intervalo RP es largo, puedo tener una taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular no común o una taquicardia de reentrada auriculoventricular con una vía accesoria lenta. Mi onda P es anormal e intervalo RP corto, puedo tener una taquicardia auricular con retraso en la conducción del nodo auriculoventricular. Y por último, no tengo ninguna actividad auricular aparentemente, puedo tener una taquicardia de la unión, es decir, mi onda, tengo onda P, onda QRS, pero son estrechos, ¿no? Y mayormente este tipo de taquicardias de la unión se ven por dolor, por fiebre en estos pacientes. Es común, nada más. Pero ¿qué pasa si mi ritmo pues no es irregular? La identificación de la onda P no la tengo, ¿no? Entonces no es regular mi ritmo. Puedo usar una cardioversión medicamentosa, en este caso se hace la adenosina, o puedo hacer un masaje del seno carotidio, ¿no? Si voy a usar adenosina, entonces, ¿qué respuesta puedo esperar? Puedo esperar que haya un enlentecimiento de la frecuencia ventricular o puedo hacer una conversión a ritmo sinusal. Y nuevamente nacen todas las taquicardias de reentrada nodo auriculoventricular. ¿Qué pasa si mi ritmo es irregular? Entonces voy a identificar mi onda P. Mi onda P está ausente, entonces tengo una fibrilación auricular. Múltiples ondas P de diferentes morfologías, tengo taquicardia auricular multifocal. Tengo una onda F de flúter, flúter auricular con conducción variable. Ese es el fluxograma que nos lleva a identificar más o menos por dónde está yendo mis gráficos de mi toma de KG. ¿Qué pasa en el flúter auricular o en la fibrilación, ¿no? Fibrilación versus flúter auricular. En estos dos tengo estabilidad hemodinámica. A ver, vamos a irnos por la parte más corta. No tengo estabilidad. Entonces, si es una fibrilación, voy a hacer una cardiopresión eléctrica. Y en adultos usamos pues desde 200 joules a 360, ¿no? Y después de eso vamos a comprobar el estado de la anticoagulación. El médico va a decidir si va a iniciar anticoagulación a corto plazo, va a haber una articulación a largo plazo y va a ser la famosa evaluación de una escala que ellos han diseñado y van a haber muchos factores como lo vamos a mencionar. Pero ¿qué pasa si mi estabilidad hemodinámica pues si hay estabilidad hemodinámica, ¿no? O sea, mi paciente no está tan chocado. Debo de comprobar
el estado de la anticoagulación oral de mi paciente, cómo está yendo, si ha habido tratamiento previo con anticoagulantes orales, ¿ya? Y si no, ver la manera de hacer una cardioversación inmediata o diferida, que puede ser una eléctrica o puede ser una farmacológica. De ahí voy a ver que mi cardioversión electiva ha sido eléctrica o farmacológica y cómo ha sido su anticoagulación de estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿por qué me hablan de anticoagulación? Porque realmente tiene que haber que no haya habido obstrucción dentro de toda esa irrigación sanguínea, ¿sí? Entonces, si no, tengo que buscar, ¿qué tengo que valorar en estos pacientitos? Mis comorbilidades, como pueden ser una hipertensión arterial, puede haber insuficiencia cardíaca, ¿ya? Puede ser la famosa EPOC severa con asma, y o mi paciente pues, tiene antecedentes de ser fibrilador o ha tenido episodios de flúter, ¿no? Los cuales necesitan entrar a sala de hemodinamia para que les puedan hacer un estudio electrofisiológico y por último le hacen una ablación y aparentemente hacen el control y continúan con manejos de beta bloqueadores en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son las causas para ver esta famosa escala que les mencionaba? Los factores de riesgo es que el paciente puede tener una congestión cardíaca, la famosa insuficiencia cardíaca congestiva, el cual se manifiesta por edema, falta de respiración, falta de aire, cansancio, respiración ortópnica. El paciente puede tener una hipertensión arterial, la edad mayormente es mayor de 75 años, el paciente es diabético, haya podido sufrir un accidente cerebral, un ACV, y por último, tiene enfermedad vascular, ¿no? Y esa insuficiencia cardíaca puede evidenciarse por una disfunción del VI del lado izquierdo, la fracción de eyección del VI baja, de lo normal que es 75-80, puede bajar hasta 30, 12, 11%. La hipertensión arterial no está en tratamiento, la edad es mayormente en 75 años. El paciente es consumidor de hipoglucemiantes, ha tenido previo un accidente cerebrovascular, una enfermedad arterial coronaria y mayormente también la parte del género interfiere en esa escala y describen y suman y hacen que ese paciente tiene un factor de riesgo de una lesión multiarterial o es un paciente famoso coronario. En el INCOR tenemos las causas principales de atenciones por la unidad cardíaca aguda, donde la fibrilación y aleteo auricular está en el sexto lugar y también tenemos presencia de válvulas protésicas y también tenemos cardiopatías isquémicas, ¿no? A pesar que podemos pensar que la fibrilación puede ser la primera causa de atención en esta unidad, pues no. Mayormente atendemos más insuficiencias cardíacas, pero la fibrilación va acompañado, va en conjunto en sí, pero en su mayoría todos los pacientes que vienen son de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar o darme cuenta si es que no he tomado un EKG, simplemente mi paciente está descompensado o le he conectado a un monitor y puedo ver cómo está su frecuencia cardíaca? Y me doy cuenta que está en arritmia cardíaca. ¿Por qué? Porque no es constante, tengo una pausa, totalmente está haciendo pausa, no hay conducción y tengo que ver cuál es la causa por la cual, pero no tiene repercusión hemodinámica porque el paciente tiene buena presión y satura aparentemente bien. Buscar la causa por qué es esta arritmia ya le corresponde al médico. Yo con tener mi monitor en derivación 2 y tenga buena señal, buena lectura, es decir, mi trazado sea claro, limpio, pueda hacer o pueda ver que la monitorización de mi paciente sea adecuada. Y también puedo tener en otro tipo de pacientes, ¿no? Donde simplemente también su frecuencia está bien variada, puede estar haciendo alteraciones, arritmias, y exactamente ahí hay una arritmia acá, y también mi pletismografía también varía, porque el pulso no es bueno, no es adecuado, ¿no? Justamente hay una pausa, ya, nuevamente hay otra pausa, mi paciente está haciendo una arritmia cardíaca, con tomarle un EKG de 12 derivaciones, puedo determinar cuál es la causa, qué lado de mi corazón está produciendo esa arritmia. Puede ser en la parte auricular, puede ser en la parte ventricular, o el paciente es un cardiópata
no diagnosticado y realmente a su edad recién está siendo diagnosticado. Muy bien, eso es todo cuanto les puedo haber compartido del conocimiento. Lucerito, muchísimas gracias.